desde lo general hacia lo particular. En primer lugar, vamos a definir qué entendemos por ecuación. Una ecuación es el medio en el que podemos relacionar elementos que conocemos con elementos que desconocemos. Ahora lo vamos a relacionar mediante operadores. En el álgebra básica podemos ver lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la potencia, pero estas operaciones y los elementos quedan cortos al momento de trabajar en entornos más complejos. Por ello es que está en el grupo de ecuaciones no algebraicas o también llamadas trascendentales. ¿Y por qué ese nombre? Porque usamos operaciones que trascienden el álgebra, por ejemplo, lo que es la derivada o la integral que hemos aprendido. Y relacionamos esta vez no números exactos, sino funciones. En este grupo de ecuaciones trascendentales o no algebraicas se puede subdividir en dos grandes grupos, en los cuales nosotros vamos a estar en las ecuaciones funcionales, dado que nuestra variable que buscamos resolver es una función que satisfaga una determinada ecuación o relación. Dentro de estas están las integrales, íntegras diferenciales o funcionales puras. Si investigamos un poco más, podemos saber que en las funcionales puras podemos encontrar la función gamma. Integrales diferenciales son relaciones entre áreas y tasas de cambio. Pero nosotros vamos a especificar en este pequeño campo, que son las diferenciales. Y bueno, más específico, dentro de esto, en las ecuaciones en derivadas parciales. Una vez que conocemos el lugar al que nos encontramos en el cálculo, podemos seguir avanzando. Y ahora, ¿para qué es bueno o para qué nos serviría a nosotros aprender sobre las ecuaciones en derivadas parciales? Si bien las EDO ya tienen un carácter predictivo, un poder predictivo regular, en el mundo real, un hecho o una situación no está en función solamente de una sola variable, sino que depende de muchos acontecimientos al mismo tiempo. De repente, nuestra renta o nuestro ingreso no solo va a depender de nuestro nivel académico, también va a depender de nuestra herencia que tengamos, también puede depender de qué tan diversificada esté nuestra, este, nuestra inversión, y así podemos seguir enumerando variables. Y ahora, para qué necesitamos modelar estas relaciones? En primer lugar, para poder predecir. El carácter de la ciencia, o la finalidad de la ciencia es predecir. Con estas relaciones podemos establecer las relaciones de un sistema y predecir su estado en un futuro, o con determinadas variaciones en nuestras variables independientes. Y bueno, un ejemplo de esto es la ecuación de Black-Scholes, que bueno, como dato curioso, es la ecuación que más rápido ha sido, es una de las ecuaciones que más rápido, un modelo, que ha sido más rápido adaptado por su rama de aplicación. ¿Y esto por qué? Porque permitió tener una base importante de las matemáticas para poder, bueno, predecir el valor de una acción con su riesgo, lo cual para el mercado bursátil es muy importante, ya que sabemos en qué lugar de los cálculos nos encontramos y para qué nos puede servir. Hay que pisar tierra y ver ya de manera formal qué es una ecuación en derivadas parciales. Bueno, una ecuación en derivadas parciales es una ecuación en la cual se va a relacionar a la variable dependiente. En este caso podemos definir una z que va a ser en función de x y que va a relacionar los números, un subconjunto de reales hacia otro, hacia los reales. Uy, no pinta. Ya. Entonces, ¿cómo podemos representar este tipo o las derivadas de esto? Podemos usar la notación fraccionaria, en la cual el superíndice que va a acompañar al operador, el operador diferencial nos va a indicar el orden de la derivada. Eso quiere decir cuántas veces se ha derivado respecto a la variable independiente. Pero esta notación puede ser un poco confusa cuando trabajamos con múltiples variables. ¿Y por qué? Porque cuando queramos identificar la linealidad, capaz podamos decir, bueno, acá yo veo un 2, debe ser elevado a la potencia de 2, pero esto solo indica el orden, no indica una potenciación. Por ello es que aquí en las ecuaciones en derivadas parciales presentamos de esta manera.
es la notación de subíndices, en la cual nos indica cuántas veces se ha derivado y respecto a qué variable. Y acá hay un punto importante que resaltar, es el orden en que aparecen. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Si tenemos el operador con superíndice 4, quiere decir que la función z ha sido derivada 4 veces. Ahora, respecto a qué variables, a estas variables, que son las independientes de la función. ¿Cómo lo podemos representar en la notación de subíndices? De manera inversa. Eh, de derecha a izquierda, nos va a decir cuál ha sido la primera derivada, luego la segunda, la tercera y la cuarta. Esto tenemos que prestar atención al orden en el que se presentan. De esta manera vamos a poder escribir nuestras derivadas en dos notaciones distintas que nos puede ayudar a lo que es apreciar de mejor manera si es lineal o no lineal. Bueno, a ver, sigamos con la siguiente. Y un punto importante que tenemos que dominar ya, ni siquiera tener dudas, es sobre la linealidad. ¿Y por qué necesitamos clasificarlo de esta manera? Porque los problemas que enfrentemos, primero tenemos que ver qué naturaleza tienen, de qué tipo son. Y luego de ver eso, tenemos que buscar un recurso que ya hemos conocido, una herramienta para poder identificar cuál es la más óptima y la más económica para usar. No es lo mismo de resolver una ecuación fácil de una forma difícil que buscando una forma más sencilla. Por eso es que las clasificamos, para saber qué método podemos usar. Una primera clasificación, y la más importante, es la linealidad. Si alguno de nosotros todavía no dominamos identificar si una ecuación es lineal o no lineal, tenemos que preocuparnos un poquito, porque ya a estas alturas es un tema muy importante. Bueno, tenemos tres condiciones de manera práctica para identificar si es lineal o no lineal. Eh, bueno, quizá en lo que estoy investigando, la manera en que uno puede de manera práctica ver esto es que en los polinomios algebraicos normales tenemos esta forma, ¿no? Cada vez que aparezca m, podemos decir que es de manera, cada vez que aparezca m, estamos diciendo que aparece la variable. Pero en las ecuaciones diferenciales, bien puede aparecer nuestra variable dependiente, que es z, o cualquiera de sus derivadas, y va a tener el mismo valor como si estuviera apareciendo en la operación. Por ello es que siempre que veamos las condiciones nos van a decir la variable dependiente o cualquiera de sus derivadas. Entonces, bueno, la primera condición es que la variable dependiente y sus derivadas estén elevados a la primera potencia. No pueden estar al cuadrado ni al cubo. Si identificamos que en algún término de la ecuación, derivadas parciales, están elevados a una potencia diferente a 1, entonces descartamos linealidad. Quiere decir que es no lineal. Una vez que podemos ver que la primera condición se ha cumplido, verificamos la segunda, que es que la variable dependiente no se puede multiplicar con otra de sus derivadas, ni tampoco sus derivadas entre sí. Una vez que tenemos la segunda condición cumplida, vamos a identificar la tercera condición, que es más sencilla de observar, que es que nuestra variable dependiente no puede ser el argumento de ninguna función trigonométrica, ninguna función exponencial o ningún logaritmo. Si es que se da el caso de que de algún término tenemos esta forma, entonces ya no es lineal. Solo una vez que determinemos que es lineal la ecuación en derivadas parciales, podemos pasar a determinar si es homogénea o no homogénea. Como dice acá, solamente después de identificar que es lineal. Bueno, de manera práctica, si es que en cada término de la ecuación vemos que se presenta la variable dependiente o cualquiera de sus derivadas, es homogénea. Pero si es que identificamos que un solo término no se presenta ni la dependiente y ninguna de sus derivadas, entonces la calificamos como no homogénea. Ya tenemos estas formas de clasificarlo según linealidad y homogeneidad, pero hay otra forma que según el orden y el grado. Para identificar el orden, el orden nos va a indicar la derivada mayor
quiere decirle que ha sido derivada más veces. En este caso es el 2, lo cual es, digamos, sencillo de encontrar, pero a veces en la confusión hay en el grado. ¿Por qué? Porque a veces solo buscamos la mayor potencia, lo cual es erróneo, dado que el grado lo define la derivada de mayor orden. Es decir, primero buscamos la derivada de mayor orden y vemos a qué potencia está elevada. Una vez que veamos esta potencia, ese es el grado ese es el grado de la ecuación y este es el orden de la derivada, el orden de la ecuación. Bueno, sabemos linealidad, homogeneidad y también orden y grado. ¿Y esto para qué? En este gráfico podemos apreciar ya de manera más visual cómo se da esta clasificación. Las ecuaciones en derivadas parciales no lineales tienen un nivel de dificultad al resolver mucho mayor. Tendremos que usar aproximaciones o métodos numéricos y usualmente no hay una forma establecida de poder resolverlas. Por ello es que nuestro estudio se va a centrar en las ecuaciones lineales. Y bueno, acá podemos ver cómo podemos dividirlo. Aquí están las homogéneas, las no homogéneas. Las podemos dividir por orden también. Y según la división y según la que identifiquemos, vamos a poder usar una herramienta diferente para desarrollarla. Las herramientas más comunes son las que están en los cuadrados naranjas. Las herramientas más avanzadas, como la transformada de Laplace o la transformada de Fourier, son herramientas muy poderosas, pero que requieren un mayor conocimiento de las matemáticas y usualmente son más requeridas para el mundo de la física. Incluso acá, la separación de variables en homogéneas de orden superior o las series de Fourier tienen un nivel de complejidad un poco elevado, dado que se nos va a pedir las condiciones de frontera, que es como una suposición que hacemos en la física. Bueno, después que hemos apreciado por qué es importante clasificar a nuestras ecuaciones en derivadas parciales, vamos a pasar a poder, bueno, repasar el primer método, que es para las homogéneas de primer orden. Este se llama integración directa. Básicamente identificamos cuántas veces ha sido derivada y la vamos a integrar en el orden inverso. Algo importante que tenemos que identificar para poder usar este método es que la derivada tiene que estar en función, bueno, tiene que ser una función de sus variables independientes. Si se dan cuenta, m es una función que depende de x y y. Y x y y están al lado derecho bueno, es el término derecho. Entonces acá esto podríamos decir que todo es una función que depende de x y y. Y básicamente tenemos la derivada de m, es una función de x y y. Si tenemos una ecuación de esta forma, podemos aplicar este método. Acá tenemos que tener un poco de cuidado, dado que al momento de integrar, vamos a tener que asumir una de las variables independientes como constante. Es decir, por ejemplo, si acá le vamos a sacar la integral, x se va a comportar como una constante. Y bueno, sabe que cualquier constante que integremos con respecto a una diferencial simplemente va a tomar un factor, bueno, la diferencial va a tomar un factor dentro del término. Pues, se va a multiplicar. Vamos a tomar a la constante como un escalar. Bueno, y no es, tenemos que acordarnos siempre de poner la constante. Y la constante va a estar en función de la variable que vamos a asumir constante. Por ejemplo, x, acá vamos a asumir constante. Por ello es que nuestra constante que añadimos tiene que estar en función de x, dado que hay una información que no conocemos, que es cuál es la regla que sigue esta constante respecto a x. Por ello es que la vamos a representar en su forma funcional. Ahora, bueno, seguimos el mismo proceso. Y si es que tenemos tres integrales, tenemos que tener tres constantes. Tenemos que cuidar el ver de qué depende cada una de las constantes. Si seguimos el orden correcto y revisamos el material, vamos a darnos cuenta que las, las constantes dependen de la variable que ha sido asumida constante acá. Este método no tiene mucha dificultad. Lo más complicado que tal vez podamos encontrar sea en caso que nos encontremos con un logaritmo o tal vez confundir las integrales de las funciones trigonométricas, que a veces puede
como son en bucle, nos pueden confundir con los signos. Bueno, acá vamos a revisar el del factor integrante. Básicamente es llevar la ecuación diferencial a esta forma. Y bueno, sí, acá hay un error, acá debería ser no homogéneas. Son no homogéneas porque si se dan cuenta, acá está la derivada de la variable independiente, de la variable dependiente. Acá está la variable dependiente, pero acá es una función que depende de sus variables independientes. Entonces esto es para no homogéneas. Pequeño error. Una vez que llevemos la ecuación a esta forma, vamos a poder identificar un factor integrador, un factor integrante. Y bueno, esta es más fórmula. Vamos a tener que dominar esta fórmula, resolverlo. Acá el problema que puede surgir es en el desarrollo de las integrales. Las integrales no tienen un solo método de resolución, como ya sabemos. Podría decirse que requiere un poco de creatividad el buscar. Hay artificios, métodos, cambio de variable inverso, N formas de resolverlos. Y si es que en algún momento nos tocamos con una integral complicada, vamos a sufrir si no estamos familiarizados. Básicamente acá mi recomendación es práctica. Practicar integrales si es que si nuestro profesor suele poner estas integrales desafiantes. Bueno, mi experiencia con Suazo, Suazo ponía unas integrales que son muy difíciles, incluso a veces ni tenían solución. Entonces, lo único que queda en este caso es practicar. Bueno, una vez que identifiquemos la función QP, simplemente vamos a reemplazar. Si es que la integral es fácil, ya nos salió el resultado de manera sencilla. Ahora vamos a pasar a las no homogéneas de primer orden. Vamos a usar para esto una ecuación característica que se llama. Esta forma se puede demostrar. Si bien, bueno, en el caso de mi profesor, que es el profesor Avendaño, lo pone de frente de esta forma, hay una forma, matemática de poder demostrar el por qué tomamos esta relación como cierta, porque, a ver, si es solamente con usar la observación, nos damos cuenta que, bueno, si por ejemplo, en este caso, nuestra, nuestra función nuestra ecuación objetivo es esta de acá. Ya, a ver, ahorita lo voy a pegar acá. Mm, a ver, voy a compartir otra cosa de mi pantalla. Mm, Ya, ahora sí que estoy compartiendo toda mi pantalla. Vamos a poder, para este caso, para resolver hemos tomado este primer caso, que si lo resolvemos de manera mecánica, es muy fácil de resolver. Lo importante acá es que podamos ver cómo se deduce esa relación de poner los coeficientes de manera inversa y relacionar con los diferenciales. Bueno, vamos a tratar de resolverlo para que podamos ver cómo se deduce esta fórmula. Esta es nuestra ecuación en derivadas parciales objetivo, la que queremos resolver. O sea, nosotros queremos hallar cuál es escribo, cuál es la función z que depende de x y y que satisface esta ecuación en derivadas parciales. Ahora, para esto vamos a recurrir a podemos decir regla, que es la derivada total. La derivada total nos va a decir cómo va a cambiar una variable independiente ante variaciones simultáneas de sus variables independientes. Por ejemplo, en este caso sabemos que z depende de x y de y. Pero, ¿qué pasa si queremos saber cuánto cambia z? Bueno, para esto, bueno, una regla es que vamos a tener la tasa de cambio de la función z cuando cambia x. O sea, esto nos va a decir cuánto, cuánto cambia z. Se va a multiplicar por la diferencial de x.
que es el cambio infinitesimal que va a tener, que va a sufrir X. Es como decir, ¿cuánto cambia Z y cuánto va a cambiar X? Algo así. Pero como Z depende de Y también, vamos a tener que sumar una derivada parcial de Z en función de Y y multiplicarlo por el cambio infinitesimal de Y. Esto lo podemos tomar, si gustan, como una fórmula que se llama derivada total. Lo podemos diferenciar totales. Lo podemos buscar e investigar más. Ahora, una vez que tengamos esto, vamos a buscar despejar este diferencial de Z, esta derivada parcial de Z. Si lo despejamos con operaciones simples, vamos a encontrar, a ver, un momento. Vamos a usar primero nuestra ecuación en derivadas parciales. Y vamos a ponerlo de una forma en la que vamos a tratar de llevarlo de esta forma. Que tengamos un P que depende de X y Y multiplicado por la derivada parcial de Z dependiendo de X más un Q que depende de X y Y multiplicado por la derivada parcial de Z dependiendo respecto a Y que va a ser igual a un R que depende de X y Y. Primero identificar que no es homogénea porque tenemos un término que no está en función de nuestra variable independiente o sus derivadas. Podemos hacer un reemplazo, decir que P es igual a X, Q es igual a Y, R es igual a 8. Y acá vamos a despejar nuestra derivada parcial de Y para luego reemplazarlo en nuestra fórmula de acá arriba. Si lo, si lo despejamos, nos va a quedar de esta manera. Igual la forma paso a paso está en el material, así que tal vez si es que alguno no logra ver cómo se hace, lo puede revisar de manera rápida y cuando lo envíe y normal, no hay ningún problema. Ya, una vez que lo despejamos nos va a quedar de esta forma. Y esta forma la vamos a poder reemplazar aquí. Una vez que lo reemplacemos, sí, se va a compartir el material, obviamente. Si no, sería complicado. Además, ha sido hecho para que podamos reforzar todo. Muy bien, entonces una vez que vamos a reemplazar esta, digamos, identidad en el otro lado, vamos a, después de operar un poco algebraicamente, vamos a quedar de esta forma. Muy bien, en esta forma vamos a tener que asumir que este factor de acá que vamos a llamar alfa va a ser igual a cero. Si es que este factor alfa es igual a cero, estos tienen que ser iguales para que la ecuación pueda tener una igualdad, ¿no? Y a ver qué pasa si es que esto es igual a cero. Mm, y esta tenemos una primera relación que, bueno, si lo observamos de manera mecánica se asume. Y ahora, ¿qué pasa si es que asumimos que que este término es igual a cero? Bueno, si asumimos que este es igual a cero, esto es indiferente qué valor tenga. Y nos va a quedar que esto tiene que ser igual a cero. Entonces, si igualamos a cero, nos vamos a dar cuenta que encontramos la otra relación. Entonces, hemos demostrado de manera general. ¿Por qué? Porque estamos en términos generales. Q es un coeficiente general, P también, R también viene a ser el término que no homogéneo de manera general. O sea, quiere decir que esta relación vamos a poder usarla para cualquier ecuación no homogénea de la misma forma. Volvamos a la presentación, donde vamos a poder ver de manera más clara.
Por ejemplo, la regla de la cadena del diferencial total, que es lo que les mencioné. Vamos a, para poder describir o explicar un cambio en z, vamos a primero determinar las derivadas parciales y la vamos a multiplicar por las diferenciales. Esto, como les dije, es cuánto cambia z y cuánto cambia x. Entonces, vamos a hacer la manipulación algebraica, como les dije. Lo ponemos de esta forma, lo reemplazamos en la siguiente. Miren, para que tal vez uno se perdió. Esto de acá es esto de acá y lo vamos a pasar acá. Una vez que lo pasamos acá, simplemente entramos, multiplicamos, dividimos y nos lo podemos separar de esta forma en cada término. Y bueno, acá ya asumimos las condiciones en las que es igual a cero y nos permite tener esta forma ya. Claro que una vez que ya sepamos cómo demostrarlo, no lo vamos a tener que hacer otra vez porque hemos visto que funciona de manera general. Bueno, una vez que tengamos estas relaciones, vamos a poder usar lo que se llama, bueno, en matemáticas se llama invariantes. Invariantes. Tenemos que calcular las invariantes. Básicamente, relacionamos, igualamos e integramos. Y nos va a dar una constante. En el otro lado también nos va a dar una segunda constante. Y bueno, según, bueno, la forma general de ponerlo es así, una función arbitraria que depende de u y v. ¿Y qué es u y v? U va a ser igual al valor que tenga la constante 1. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, u va a ser igual a esto. Bueno, u va a ser una función de esto. Vamos a decir que u es una función de x y de y la forma o la regla de que va a tener va a ser esta. Y luego acá vamos a tener v. V va a ser una función de x y de y su regla su regla de transformación va a ser esta de acá. Y simplemente acá en la forma arbitraria vamos a colocar primero u y luego v. Y bueno, esta sería nuestra solución. Podemos, en el caso que queramos, poner la solución explícita. Simplemente vamos a tener que de acá igualamos porque se dan cuenta que en v está nuestra variable independiente, que es z, dado que z está dependiendo de x y de y. Simplemente vamos a hacer un manejo algebraico y vamos a poder llegar a otra forma explícita. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que la función que nos ha quedado es correcta? Podemos usar la determinante de la matriz de derivadas parciales. Bueno, una vez que sacamos la determinante, nos va a dar una forma funcional, bueno, una ecuación, que si la manipulamos de manera correcta, nos tendría que quedar igual a la función de un principio, que es, a ver, ¿dónde está? ¿Qué es esta? O sea, la determinante que saquemos va a ser igual a esto. Si no es igual a esto, entonces nos hemos equivocado en algún paso. A ver, ya. Ya acabamos de revisar este método para no homogéneas de primer orden. Ahorita estamos solamente en primer orden. Vamos a ver más adelante cuáles son las de segundo orden o de orden superior. Aquí está. Tenemos, mire, pero antes vamos a desarrollar un ejercicio de los que nos ha dejado acá Sofía. Este ejercicio me pareció un poco desafiante, el de acá, porque no podemos usar el método que les acabo de explicar. Es un poco complicado. Vamos a resolverlo para que, para que podamos tener una idea de cómo se hace. Mm, a ver, perdón, por acá. Ya, aquí está. No lo puedo copiar. Ya, vamos a ver. Ya. El problema aquí es que si lo ponemos de la forma que hemos visto que es general, sería de esta forma.
Este va a ser de z. Mm, ya, sería de esta forma. Si tratamos de hacer las integrales de esta forma, no vamos a poder, porque tendríamos que quitar esta variable y no se va a poder dado que no, dado que siempre tenemos que tener al menos una relación hecha ya para poder hacer un cambio de variable con la constante. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Hay una propiedad de las, ¿cómo se llama? De las proporciones, que nos dice que si tenemos estas igualdades, va a ser igual a la suma de ellas sobre sus denominadores. Esto se llama propiedad de la proporción extendida, por si alguien lo quiere buscar o investigar más. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, z con menos z se va, x con menos x se va, y con menos y se va. Estamos dividiendo entre cero, no podemos. Solamente podríamos en el caso que este numerador sea igual a cero. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a igualar este numerador a cero. Y acá vamos a hacer la integración. Bueno, sabemos que si integramos cero nos va a dar una constante, no es cero por cierto. Aquí nos va a quedar x más y más z. Y ya tenemos nuestra primera constante. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos un u que depende de x, de y de z. Y ya está. Ahora nos falta ya nuestra segunda constante. Para la segunda constante es muy fácil. Solamente vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a tomar, podemos decir que x es igual a y más z. No, bueno, que x es igual a la constante menos y menos z. Y lo podemos buscar si es que el término está por acá. Bueno, no está por acá. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Aquí está, pues mira. Cogemos z es igual a c menos x menos y. Y aquí está. Ya aquí podemos hacer el cambio de variable. Podemos relacionarlo. Y ya podríamos tener la segunda constante. Una vez que tenemos la segunda constante, simplemente escribimos nuestra función general. Que depende de u, x, y, z, v, x, y, z, igualada a cero. Ya tendríamos nuestra solución. Como les dije, los demás ejercicios se pueden hacer con cambios de variables normales. Los de acá, todos estos de acá. Podemos hacer cambio de variable para eliminar a constante para eliminar una variable independiente. Pero el de acá no se puede. Tenemos que usar esa propiedad que se llama propiedad de la proporción extendida. Si no la usamos, no hay forma de resolver el ejercicio. Bueno, ahora podemos seguir con el siguiente tema. Que van a ser las homogéneas de orden superior. Para este caso vamos a usar un método que se llama la ecuación característica. Básicamente es reducir bueno, acá dice, se resuelven de manera análoga a las ecuaciones en derivadas ordinarias. La forma general de una ecuación de derivadas parciales homogénea de segundo orden con coeficientes constantes tenemos esta forma. Coeficiente multiplicado por la derivada, coeficiente por la derivada, coeficiente por la derivada. Si identificamos esta forma, entonces podemos usar este método. Se obtiene reemplazando las derivadas por un término m. Básicamente vamos a buscar un polinomio. Y el resultado de las raíces que nos dé va a determinar la forma que va a tener nuestra función. Por ejemplo, está el caso en que la ecuación característica, bueno, primero vamos a ver cómo podemos desarrollar esta ecuación característica, o sea, qué métodos existen. Esto, digamos, ya lo conocemos todos, pero es a cuestión de repaso. Método que nunca falla, la fórmula general. También se puede demostrar de cómo se llega a esto. Tenemos que hacer completar cuadrados, pasar términos, manipulación algebraica, y nos va a quedar esto. La factorización por aspa simple, el que decir qué números multiplicados dan esto y sumados dan el otro. Y completar cuadrados, como les dije. Esas formas nos van a poder ayudar para encontrar las raíces. Principalmente tenemos que verificar esto. Si se dan cuenta, esto va a ser el término que puede hacer que nuestra
nuestra solución sea compleja o no compleja. Sabemos que una raíz no puede tener un argumento, digamos, negativo. Si es que lo tiene, estamos trabajando en el plan imaginario yo. Y este tipo de soluciones va a tener una solución particular también. Ahora, ¿qué pasa si nuestras raíces de las raíces del polinomio nos van a quedar reales y distintas? Digamos, uno y 2. Si nos quedan uno y 2, usamos esta forma. Esta forma va a ser nuestra solución general. Si tenemos nuestra variable t que depende de x y tal vez nos salió las raíces 3 y 5, usamos esta forma. Vamos a coger una función arbitraria. Vamos a poner primero la segunda variable independiente y la sumamos y la multiplicamos por el resultado que nos dé la raíz. Y le vamos a sumar otra función arbitraria y usamos el mismo proceso. Y aquí ya sería nuestra solución, si es homogénea, claro. Bueno, acá está un ejemplo. Tenemos esta ecuación de derivadas parciales. Vemos que el primer coeficiente es 1, 4 y 3. Vamos a llevar a la forma de polinomio. Hallamos las raíces y luego escribimos nuestra solución general. Básicamente tenemos que reemplazar nomás. 1, acá no se pone, y obviamente. Y acá va el 3. Y ya está, terminamos. Ahora vamos a hacer qué pasa si nuestras raíces son repetidas, reales e iguales. De repente nos puede quedar algo como que x menos 2 al cuadrado. Entonces ya pues, 2. Nos damos cuenta que las dos raíces son 2. Entonces, tenemos que hacer esta forma de acá. Acá tenemos un ejemplo. Nos dice, si se obtiene una raíz única de la ecuación característica, entonces se va a añadir un factor x a la segunda función para garantizar la independencia lineal. La solución tendría la forma de aquí. Usemos el ejemplo que tenemos aquí a continuación, en el que tenemos las derivadas parciales. Nos identificamos que es homogénea porque no hay ningún término, ninguna fuerza externa que afecte nuestro sistema. Ahora, la ecuación característica viene de esta forma y podemos sacar las raíces de esta otra forma. Vemos que es el 2, entonces tenemos que hacerlo de esta forma. Mira, acá hay un error. Ah, no, está bien. Entonces acá vemos la solución general va a tener la forma de aquí. Un z que depende de x y y va a ser igual a una función arbitraria. Ojo con esto que digo función arbitraria, porque es una función que no conocemos, pero sabemos que va a depender de esto. Bueno, lo escribimos acá, nuestra raíz es 2, y tenemos que multiplicar así, x por la segunda función arbitraria. Y esto tendríamos solucionado en el caso que sean raíces reales iguales. Luego, otro caso en el que podemos encontrar es en caso en que tengamos raíces complejas. Bueno, esto ocurre cuando, como les dije, nuestro discriminante nos queda negativo. Si nos queda negativo, entonces la raíz no va a ser un número real, sino un número complejo, que se puede escribir de esta forma. Ahora, aquí sí vamos a detenernos un poco porque investigando encontré tres formas, me parece, en las que podemos escribir las soluciones. La primera forma en la que podemos escribirlo es en la forma trigonométrica. La solución se expresa en distintos términos de senos y cosenos. Por ejemplo, si encontramos, no sé si habrá un ejemplo, creo que no, ya. Si encontramos que nos queda, no sé, un 3 más i 2, tenemos que reemplazar simplemente acá. 3, 2, 3 y 2. Y ya tendríamos el problema resuelto. Esta es una forma de poder representar nuestra ecuación, nuestra solución general. Una segunda forma es con la forma exponencial, que es esta de aquí.
como le dije, acá más que todo es recordar la fórmula, porque el demostrarla sí, no me da la tarea de hacer eso. Pero bueno, solo tenemos que recordar la fórmula. Y bueno, la que en nuestro caso, bueno, en mi caso que llevo con profesora Bendaño, es la notación de Allenberg, en la que la vamos a colocar de esta forma. Yo la veo un poco, yo la veo muy compleja. Lo veo más fácil la de senos y cosenos, pero es lo que enseñó el profesor y cuando le presenté me dijo que lo tenía que poner de esta forma para que pudiera valer. Entonces ya vamos a tener que identificar las raíces, relacionarlo de esta forma y luego, como si fuese una ecuación con raíces iguales, multiplicar todo por i y colocar de esta forma. Como les dije, aquí más que todo es fórmula. Tendremos que recordar cómo se hace esto. Ahora sí, vamos a ver cómo trabajamos con las ecuaciones no homogéneas. Este, a ver, bueno, capaz no me doy cuenta, pero ¿alguien tiene alguna duda o algo que quieran que podamos volver a repasar? Porque, o sea, para poder eso está más o menos. Bueno, si alguien tiene alguna duda, puede decirlo. Si no, podemos continuar con la explicación. Bueno, vamos a esperar un ratito. Bueno, si que todos estamos atendiendo, vamos a continuar. Hay algo que podemos, digamos, ir más allá de la mera explicación, el cómo podemos diferenciar que una ecuación es homogénea, no homogénea, y bueno, ¿para qué nos serviría? Bueno, investigando un poquito más, seguramente, bueno, todos estamos familiarizados con esto. ¿Qué es esto? Es un equilibrio, ¿no? En el que estamos usando las funciones inversas y estamos llegando a un punto en el que las fuerzas internas del sistema se igualan y se vacían los mercados. Bueno, se vacía el mercado. Pero si nos damos cuenta, esto es una ecuación homogénea. Todas las funciones de equilibrio son funciones homogéneas, porque las fuerzas internas del sistema se regulan a sí mismas. Pero ahora, ¿qué pasa si ponemos esto? No sé, es igual a la renta, a una restricción presupuestaria. Ya es una función, ya es una ecuación de derivadas parciales, si le ponemos más variables, no homogénea. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo en este término va a señalar el comportamiento del individuo, lo que desea y lo que puede consumir. Y esto de acá es un factor externo que va a modelar su comportamiento. Quiere decir que esta restricción presupuestaria nos va a cambiar el comportamiento que tendría la persona si es que no tuviese esto. Ustedes saben, pues si una persona bajo los supuestos de la microeconomía, siempre es el monotonicidad, siempre es más, pero con la restricción presupuestaria tiene que escoger. De manera práctica, podemos verlo así, todas las funciones que presentan equilibrios son homogéneas y todas las ecuaciones de comportamiento son no homogéneas. En la física se dice que si es que todas las fuerzas del sistema determinan el estado de todas las fuerzas internas determinan el estado del sistema, es homogéneo. Porque, miren, si es que tenemos una z que depende de x y de y vamos a escribir una ecuación z, no sé, más derivada de z en función de x más derivada de z en función de y es igual a cero. ¿Qué nos está diciendo? Z es nuestra incógnita, no sabemos quién es, pero sabemos capaz su velocidad, que esto es una derivada, pues.
Ahora podemos, con la segunda derivada tal vez, podemos saber cuál es su aceleración. Si se dan cuenta, son básicamente pistas que nos dan sobre quién es la función. Mientras todos los términos de la función tengan estas pistas, podemos decir que es homogénea. Pero si, por ejemplo, vamos a meter otro, otro término, una función de x, entonces ya pasa a ser una no homogénea. En la economía esto es muy importante porque así se modela el efecto de una política monetaria, siendo este término el que va a representar el comportamiento del sistema de manera natural. Y vamos a modelar una política monetaria matemáticamente, uy, una política monetaria matemáticamente que nos va a decir cómo va a afectar. Como le digo, eso podemos investigar más. Bueno, eso lo estuve viendo y la verdad me parece muy interesante. De repente algunos de ustedes también. Ahora, como le seguimos, vamos a hacer con las ecuaciones no homogéneas en este tipo. La solución general de la solución general es la suma de la solución homogénea y la solución particular. Quiere decir, hay una propiedad que se llama la aditividad. Si es que tenemos a una homogénea, vamos a poder añadirle la resultado de de la solución particular. De esta forma, nuestra solución general va a ser una suma de nuestra función homogénea, nuestra solución homogénea y nuestra solución particular. A ver, entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Ahora, para resolver la ecuación homogénea asociada, vamos a obtener igual, la ecuación característica. Vamos a hallar las raíces. Bueno, acá estamos usando otra forma, más rápida, en lugar de usar la fórmula general, lo cual nos va a dar dos raíces, reales y diferentes, por lo que nos encontramos en el caso uno, según lo hemos puesto acá. Y bueno, la solución homogénea sería de este tipo. Entonces, ahora nos quedaría hallar la solución particular, que es la de coeficientes indeterminados. Vamos a usar el método de coeficientes indeterminados. Para este ejercicio, se intentó hacerlo con el método del profesor, que es un cambio de variable asumiendo una función arbitraria, pero se complicaba mucho, así que lo terminé haciendo por coeficientes indeterminados. Ahora, vamos a asumir una función de esta forma, una función particular de esta forma. Vamos a calcular las derivadas y como acá es, digamos, simple, simplemente nos va a quedar de esta forma. Y para la solución completa, vamos a sumar la parte de la solución homogénea con la parte de la solución particular. Y bueno, hasta ahí, ahí estaríamos desarrollando el ejercicio. Ahora, ya que si alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto ahorita, porque podemos pasar a resolver los ejercicios que tenemos. Así que, como digo, si alguien tiene duda en, no sé, homogeneidad, linealidad o qué métodos estamos usando, podemos participar ahora mismo. Y si no, podemos continuar con el desarrollo de los ejercicios. Mm, Consultar este. Ya, a ver. Muy bien, vamos a comenzar a desarrollar estos ejercicios. Como hemos visto, esto, bueno, pero así sí, si hablamos de manera más formal, la ecuación última que intentamos desarrollar es una ecuación cuasi lineal.
Y ahora, ¿por qué decimos esto? Porque si nos damos cuenta, se va a multiplicar lo que es la variable independiente con sus derivadas. Entonces no vamos a poder aplicar bueno, no vamos a aplicar con tanta facilidad el método. Vamos a desarrollarlo totalmente este ejercicio, ¿yo? Para que podamos ver cómo se podría quedar. A ver, como les dije, como ya demostramos, podemos usar la relación que ya hemos demostrado. Tenemos las inversas de los coeficientes, van a ser iguales a la diferencial, bueno, sobre los coeficientes. Y, a ver, de esta forma. Como les dije, vamos a usar una propiedad que se llama propiedad de la proporción extendida. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Esto, como nos damos cuenta, el denominador es cero. Y dado que no podemos dividir entre cero, este numerador también tiene que ser igual a cero. Y aquí es donde vamos a aplicar la integral en cada uno de los términos. Nos va a dejar el valor de la constante, que va a ser igual a x más y más z. Y aquí ya podemos tener nuestro u, que depende de x, y z, que va a tener esta regla. Ahora vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a relacionar de otra manera. Vamos a buscar un denominador que podamos relacionar aquí. A ver, tenemos que... Podemos usar este, en el que x más z es igual a y más... No, x más z es k menos y. Entonces podemos usar esta forma de acá. A ver, un momento. Bueno, si es que continuamos desarrollando, ahí te voy a buscar la solución. Continuamos desarrollando y relacionamos de la manera adecuada. Vamos a poder hallar la solución de, bueno, la segunda constante. Y la vamos a poder poner en nuestra ecuación, bueno, nuestra función arbitraria, que va a depender de u y que va a depender de v. Igualamos a cero y esa sería la solución. Bueno, si seguimos en este caso de acá, vamos a desarrollar este de acá ahora. Vamos a escribirlo de la notación, con la otra notación. Vamos a derivar parcialmente u con respecto a y le vamos a sumar dos veces su derivada parcial de u respecto de x. Va a dar esto igual a esto. ¿Ya? Hola, disculpa. Sí, dime. En la propiedad de las proporciones extendidas, o sea, al poder hacer la operación tanto en el numerador como en el denominador te da cero, pero cero Sí. entre cero no es indeterminado. No, para este caso es válido el poder hacer esta suposición del que el numerador tiene que ser igual a cero. Si hacemos esta suposición, nos va a poder dar una solución. De manera matemática formal, así. No sabría responder.
pero lo he revisado, la solución, he buscado fuentes y sí, se concuerda que esta es la manera de solucionarlo, este ejercicio en particular, porque como es un ejercicio que no es lineal propiamente dicho, en realidad no deberíamos de resolverlo de esta manera, porque como vimos en la primera clasificación, las ecuaciones no lineales son un poco más complejas, pero para este caso sí podemos dar esa solución. No, como te digo, es lo que he logrado investigar. Tal vez si buscamos más puede haber otra solución. Claro, entiendo, gracias. Ujú. A ver, vamos a seguir con el de acá. Bueno, esto es mecánico. Básicamente tenemos que poner la diferencial sobre su coeficiente e igualar. En este caso, la diferencial de U. Ya está. Y bueno, de esta manera vamos a relacionar. Si relacionamos esto, nos va a dar que x sobre 2 va a ser igual a y más una constante. Aunque le podemos dar una forma que nos pueda servir, miren. Si le damos esta forma y lo integramos aquí, vamos a poder hacer un, un reemplazo. Ya podemos poner acá negativo. Y como esta es una constante, podemos quitarle y ya está. Ujú. Y eso nos serviría para esta parte de acá. Cuando queramos relacionar estas dos, este, bueno, estos dos, ecuaciones, vamos a poder reemplazarlo, la constante aquí. Y cuando lo reemplacemos vamos a poder integrar de manera más fácil. Bueno, vamos a poder integrar porque si no lo reemplazamos no vamos a poder hacerlo. Acá la forma va a quedar de x sobre 2 igual logaritmo de u más una constante. Bueno, y esto más una constante 2. Si continuamos, si luego reemplazamos el valor de k, nos va a quedar 2y menos esto. Y acá ya podríamos haber resuelto la ecuación porque nos va a quedar nuestra constante 2. Vamos a poder igualar nuestra constante 2. Si ya tenemos el valor de nuestra constante 1 y el valor de nuestra constante 2, escribimos nuestra función arbitraria que va a depender de u y de v. Y lo igualamos a 0 y tendríamos desarrollado. Básicamente estos ejercicios se resuelven así, de esa manera. Y solamente buscamos el encontrar alguna forma de reemplazar para eliminar las variables y luego derivamos y luego integramos. Y esa sería la forma de poder resolver estos ejercicios de acá. Ujú. Ahora, para el ejercicio, por ejemplo, los de acá, que son de orden superior, vamos a recurrir acá a nuestro desarrollo que ya tenemos. Mm, Aquí está. Por ejemplo, tenemos este caso de aquí. Ah, no estoy presentando. Ah, muy bien, tenemos el caso de aquí, en el que vemos que es una solución que es una ecuación no homogénea. Tenemos términos que dependen de las derivadas de nuestra variable independiente y lo igualamos a otro término que es una función de sus variables independientes. La solución va a ser igual a la suma de la solución homogénea y la solución particular. Bueno, la forma de hallarlo ya lo hemos revisado, pero vamos a repasarlo brevemente. Asumimos primero una solución, la forma de la solución, y vamos a escribir la ecuación característica. Una vez que escribimos la ecuación característica,
hallamos las raíces. Una vez que hallamos las raíces, verificamos en qué caso nos encontramos. En este caso, las raíces son reales y diferentes. Entonces vamos a usar esta forma de acá. Muy bien. Entonces, ahora, dado que el término no homogéneo es el neperiano elevado a x más y, se asume una solución particular de esta forma. Bueno, en mi caso, cuando llevé con Suazo, él decía que habían, esto era fórmula más que todo, tenías que acordarte qué casos habían, hay presentaciones de este tipo, presentaciones con senos y cosenos, y básicamente era eso, recordarse la fórmula. Acá vamos a asumir que los coeficientes van a ser unos. Ajá, tablitas, tablitas. Sí, porque en el examen dijo, si gustan pueden tener sus tablitas, porque como son muchos casos y las ecuaciones son un poco largas, no es fácil recordarlo. De seguro debe haber forma de demostrarlo, pero ya supera nuestro campo ya. Ahora, calculamos acá las derivadas parciales y luego desarrollamos. Y bueno, sí, de esta forma estaríamos terminando. Este, creo que hasta aquí ya sería la presentación de hoy. Si bien era hasta las 8, al parecer se ha logrado hacer más rápido de lo pensado. Tal vez en futuras presentaciones podamos incluso pasarnos un poco del tiempo, con más tiempo de preparación. En general, me gustaría poder haber aportado un poco para el repaso. Igual les estaré pasando el material a Oikosofía y ellos se lo harán llegar de mejor manera. Igual aquí están los ejercicios, vamos a poder desarrollarlos. Y como les digo, si se presenta otra oportunidad, podremos desarrollar muchos ejercicios, ver más demostraciones y entender la matemática de una manera diferente. No solamente es escribir fórmulas y resolver mecánicamente, podemos entender cuáles son los límites del conocimiento. Como vemos acá, tenemos muchos campos que no sabemos, que desconocemos, que podemos investigar. Y eso es lo principal, que si tenemos dudas, podemos seguir investigando y practicando. Bueno, como les digo, nuevamente agradezco el espacio a Ecosofía y bueno, espero que haya sido de provecho para ustedes. Muchas gracias.